lo necesario para que tu Hijo Jesús sea glorificado en nuestro caminar diario, individualmente y juntos como iglesia, porque queremos juntos no solo glorificar a tu Hijo Jesús, sino anunciar cumplida y completamente las glorias de tu Hijo Jesús a los demás, para que nos acompañen en adorar a tu Hijo Jesús también. Así te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, estamos en el último de los 10 mandamientos. Estamos en Éxodo capítulo 20, versículo 17. En esta lección de escuela dominical vamos a ver un pasaje relacionado con este mandamiento, pero empezamos por refrescar la memoria, por recordar lo que dice este último de los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 17. Todos lo encontraron, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: no codiciarás la casa de tu prójimo. Y no solo pone fin a este mandamiento ahí, sino que describe varias partes de la casa de nuestro prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo lo que pertenece a tu prójimo es de él. Y no solo no tenemos derecho a no robar o a no mentir para aprovechar de estas cosas, sino tampoco debemos codiciarlos. Entonces, como vimos, este mandamiento es distinto que los otros. Los otros se enfocaron en las acciones, pero esta tiene que ver con el corazón. Si alguien codicia, nadie más se va a dar cuenta, menos Dios, que conoce nuestros corazones perfectamente. Y Él manda que no codiciemos entonces la casa de nuestro prójimo, ni nada que es de nuestro prójimo. Tiene sentido, ¿verdad? Así vimos en detalle hace 8 días, así vimos unos ejemplos. Lo que queremos ver el día de hoy son 2 pasajes del Nuevo Testamento que nos enseñan cómo luchar contra la tentación a la codicia. Es decir, que de igual manera nosotros leemos este mandamiento para decir, muy bien, Señor, yo no quiero codiciar lo que pertenece a mi prójimo. Pero ¿qué tal si me asalta la tentación? Si no puedo evitar de pensar en ello, pues ¿qué hago para proteger mi propio corazón o de ayudar a mis hermanos con los corazones de ellos para que no caigamos a la tentación, a la codicia? Esto es lo que queremos ver hoy en la escuela dominical y también en el sermón, mirando 2 pasajes del Nuevo Testamento que hablan de otros temas, pero también directamente en cuanto a la codicia. ¿Están listos? Entonces, en la hora de la escuela dominical, vamos a 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3. 1 Timoteo, capítulo 6, el último capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6 y versículo 3. Ahora, parece que este pasaje no tiene mucho que ver con la codicia al principio, pero vamos a ver que sí, la codicia muchas veces no es un pecado en que uno entra a solas, o mejor dicho, que cuando uno cae a la tentación de la codicia, hay otros pecados asociados también. Por ejemplo,
1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Acaba de enseñar el apóstol Pablo en cómo Timoteo debe predicar o enseñar a la congregación. Y en versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa, es decir, si alguien llega a la iglesia y enseña otra cosa contraria a lo que el apóstol Pablo acaba de describir a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Noten que se supone que Timoteo va a enseñar ¿qué? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Va a repetir su palabra, va a enseñar de acuerdo con la palabra de Jesús. Si no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Pues primero vamos a definir lo que es la piedad. ¿A qué refiere la piedad cuando dice que a la doctrina que es conforme a la piedad? La piedad es el diario vivir de acuerdo con el temor del Señor. La piedad, ¿qué es? Es el vivir diariamente de acuerdo con el temor del Señor. Entonces se puede incluir prácticas de su devoción. Por ejemplo, si alguien teme a Dios, ¿va a orar a Dios? Sí, si teme a Dios, va a orar a Dios, lo va a adorar. Claro que sí, le va a obedecer. ¿Qué tal si llega la tentación? ¿Va a resistir la tentación para obedecer a Dios? Sí, pues todas estas cosas se pueden incluir bajo este nombre, la piedad. La piedad es temer a Dios en su diario vivir, o en las prácticas, o en la obediencia, o lo que sea. Entonces, Pablo le enseña a Timoteo, en 1 Timoteo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Ahora, las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Son dos cosas diferentes? No, en realidad es el mismo mensaje. Las sanas palabras de nuestro Señor Cristo Jesús también son palabras de la doctrina que está conforme a la piedad. Nuestro Señor Cristo Jesús no enseñó nada contraria a la piedad. Tampoco hay cosas en la piedad que están contrarias a la palabra de nuestro Señor Cristo Jesús. Es una forma de describir la misma cosa. Entonces, esto tiene sentido hasta ahora, ¿verdad? Entonces, le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿en qué condición está esta persona según las primeras dos palabras del versículo 4? Está envanecido. ¿Por qué está envanecido? Porque si enseña otra cosa, se cree más sabio que el Señor Cristo Jesús. Se cree que conoce mejor la piedad que la misma palabra de Dios. Entonces esta persona está envanecido, pone demasiada confianza en su propia capacidad para enseñar, porque enseña otra cosa que las palabras del Señor Cristo Jesús y la doctrina que es conforme a la piedad. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces ahí está errado alguien que enseña otra cosa. Está envanecido. ¿Y qué más? Nada sabe. No se puede confiar en esta persona si está envanecido pensando que sabe mejor que el Señor Cristo Jesús. No es que, pues vamos a aceptar una parte de lo que enseña, una parte de su doctrina. No, nada sabe. No le pongan atención entonces.
nada sabe y delira. Ahora, piense cuán fuerte es esta palabra. ¿Cuándo delira uno? Cuando está enfermo, cuando tiene una fiebre, cuando tiene alucinaciones. Y así es de peligroso alguien que enseña otra cosa. Está envanecido, nada sabe. Es como una persona que está describiendo sus alucinaciones cuando enseña una cosa diferente que las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Envidias. Tenemos nuestra primera referencia a la codicia. Que esta persona está motivado o va a producir envidias. Es decir, porque enseña otra cosa, quiere que la gente le ponga la atención no al Señor Cristo Jesús y sus palabras, no a la doctrina conforme a la piedad, sino a Él mismo o a ella misma. Y cuando no le ponen atención, se va a enojar, se va a sentir envidias, se va a sentir porque escuchan a este otro maestro o pastor o maestra cuando me pueden escuchar a mí. De esto nacen envidias mientras enseña otra cosa, pero los fieles del Señor reconocen, esta no es la palabra de mi Señor Cristo Jesús. ¿Cómo le voy a poner atención a esto? Entonces le nacen envidias, codicia, podemos decir, los aplausos o la atención de las personas. Nacen envidias, ¿qué más? Pleitos, van a haber siempre conflictos, blasfemias. Blasfemias no solo contra Dios, sino blasfemias contra otras personas también. Blasfemias en el sentido de los chismes o de las calumnias. Van a levantar calumnias contra otras personas que no están de acuerdo o que se ponen como en contra de esta persona, malas sospechas. Van a escuchar, mire qué lindo predicó el hermano fulano en otra iglesia sobre este tema, y va a sentir, pues a lo mejor solo lo hace por dinero. Solo hace esta predicación o enseñanza por algún provecho económico que recibe. Y así, cuando uno está envanecido por enseñar una cosa diferente que las palabras del Señor Cristo Jesús, le puede nacer toda esta clase de maleza por las palabras que enseña, o en los maestros mismos, o en los que se identifican con ellos y los escuchan. ¿Tiene sentido hasta ahora? Versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Fíjense en esta, privados de la verdad. Hubo un tiempo en que sí entendieron la verdad o que pudieron captar una parte de la verdad, pero luego se les fue la verdad. Perdieron la verdad. Porque en vez de contenerse de estar contentos con las palabras del Señor Cristo Jesús y la doctrina conforme a la piedad, querían enseñar otra cosa para recibir atención, porque estaban envanecidos, porque querían la atención de los demás, y se causó toda clase de conflictos hasta que perdieron la verdad, fueron privados de la verdad. Es como si tenían la verdad en un momento, pero alguien se les robó la verdad. Y luego, ¿qué más dice? Son privados de la verdad. ¿Y qué más? ¿Toman qué? Toman la piedad, es decir, reconocen la piedad.
reconocen que hay un temor de Dios que se debe poner en práctica en el diario vivir. La oración, el ayuno, el asistir a la iglesia, el asistir a conferencias o cosas que van a ser de provecho espiritual. Hay muchas cosas buenas de obediencia a Dios que la gente puede hacer para demostrar su temor a Dios. Estos lo reconocen, toman la piedad, pero toman la piedad como ¿qué? Como fuente de ganancia. Así fueron privados de la verdad. En una época sí, reconocían que es bueno seguir la piedad, es bueno obedecer con temor a Dios, pero en algún momento llegó a ser fuente de ganancia. Y lo que les importó no era tanto obedecer a Dios porque es digno de temor, sino obedecer a Dios porque uno puede ganar buen dinero si obedece a Dios. Y si uno puede persuadir a los hermanos, a un grupo grande de hermanos que temen a Dios, esto puede ser fuente de ganancia para uno mismo. Hay que evitar esta clase de personas. Apártate de los tales. Entonces, versículo 6, el apóstol Pablo habla de la gran ganancia. ¿Cuántos desean saber de la gran ganancia? Amén. Sí, queremos tener gran ganancia. Gran ganancia es, ¿qué? La piedad. Oh, estos señores tomaron la piedad como fuente de ganancia, entonces están bien. No, dice el apóstol Pablo. Gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. De estar satisfecho con lo que Dios le ha dado. Note que estamos hablando del opuesto de la codicia. La codicia, uno desea lo que pertenece a otra persona. Hasta puede engañarse al punto de tomar la piedad como fuente de ganancia. Pero si uno tiene contentamiento con lo que el Señor le ha dado, entonces no cae en esta trampa. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Luego lo describe en el versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Sabe? Nació uno de mis hijos con una tarjeta de crédito. No, es mentira, pura mentira. Ninguno de mis hijos nació con tarjeta de crédito. Llegaron desnudos a este mundo, igual como todos nosotros. Nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Al llegar a nuestro día final, debemos chequear la cuenta bancaria una vez más para asegurar que haya suficiente para el día que sigue, ¿verdad? No, porque no vamos a tener ninguna autoridad sobre este dinero cuando estamos muertos. Sin duda, nada podremos sacar. Entonces, ¿quién es? ¿Qué clase de persona? ¿Qué oficio tendría una persona que esté contento con lo que dice el versículo 8? Así que teniendo que sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y diremos algunos, pero sustento y abrigo y ya. ¿No habrá algo más? ¿Quiénes están contentos con sustento y abrigo y nada más? Los peregrinos. ¿Quiénes son los peregrinos? Son personas que vienen de visita a algún lugar y simplemente están no para radicarse, para vivir, no para establecer negocios, no para establecer una familia grande en este nuevo lugar, solo están de visita. Llegan a visitar, pasan
unos días en algún lugar. ¿Y qué necesitan ellos? Sustento y abrigo y ya. Y luego siguen su camino. Ahora, para una comparación un poco semejante al día de hoy, si alguien está en crucero, llega a visitar, vamos a decir, a la Isla de las Mujeres en México. Entonces está pensando, pues voy a levantar un buen negocio acá en la Isla de las Mujeres, a ver si tal vez puedo poner un edificio en este lote para luego recibir a otros pasajeros futuros y les puedo vender. ¿Está pensando así usted si va de vacaciones en un crucero? No. ¿Cuál es su preocupación? Sustento y abrigo. Volver antes de que salga el crucero. Llegar, disfrutar y luego continuar en su camino. Así describe hasta cierto punto el apóstol Pablo nuestra estancia acá en la tierra. Porque este no es nuestro hogar. Estamos aquí por un tiempo, hasta unas décadas. Sí, aquí estamos. Pero no para permanecer. Nuestro hogar está en los cielos con nuestro Señor. Entonces, cuando invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero en ciertas cosas, vamos a reconocer que pues mi seguridad no se encuentra acá en la tierra. A Pablo va a enseñar un poco más de esto en los próximos versículos. Solo vamos entrando en este tema ahora, en este versículo. Nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, como los peregrinos, estemos contentos con esto. Tenemos lo más básico, tenemos lo suficiente para vivir bien acá y ya. Versículo 9 habla de otra clase de persona. ¿Qué clase de persona? ¿A qué clase de persona refiere? Porque los que quieren enriquecerse. Nota que no dice la palabra que codician, pero significa lo mismo. Los que codician el dinero quieren no solo lo necesario, quieren enriquecerse, quieren tener en abundancia las cosas materiales. Los que quieren enriquecerse, ¿qué les pasa? Sí, caen en tentación y lazo. Y esto es lo sorprendente, porque si conocemos a alguien que quiere enriquecerse, parece que tiene todo bajo control. Parece que tiene toda su vida organizada, conoce bien la economía, las leyes, todas estas cosas, lo conoce bien para salir adelante, está motivado y tiene muchas características muy positivas. Una persona que quiere enriquecerse, entonces podemos pensar que todo está bien en la vida de esta persona, pero ¿qué le pasa según este verbo? Se cae. Se cae en tentación y lazo. Hubo algo que esta persona, con todas sus cualidades positivas que tenía, que a pesar de todas estas cualidades positivas, hubo algo que no pudo protegerse. Hubo algo que no pudo ver. Tentación y lazo. Y cae en esto. Mientras está motivado por la misma codicia, aunque se parece bien en la superficie, le hace caer al lazo y la tentación. Y en muchas ¿qué? Muchas codicias, ahí está la palabra clave. No solo hay una codicia, sino muchas codicias necias y dañosas. Fíjense la falta de control de estas personas de su vida, que hunden
a los hombres. Entonces se quedan ahogados. Pues parecía que tenía toda su vida en control. No, en cambio, hablando espiritualmente, se han ahogado, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, o raíz de toda clase de mal, es el amor. Pensé que el amor era bueno. O es el amor al dinero. Ahí está el punto clave. El amor sí está bien, pero es el amor al dinero de los que querían enriquecerse, de los que pues tenían toda su vida para cumplir las codicias que se sentían, pero que en realidad se engañaron y cayeron entonces a tentación y lazo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, ¿qué les pasó? Se extraviaron de la fe. Estaban en el camino de la fe. Habían escuchado el Evangelio, respondieron el Evangelio, pero luego surgió la codicia, y se apartaron del Señor. ¡Qué triste! Y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cómo se protege uno de esta situación? Pues el apóstol Pablo le da a Timoteo 5 mandatos en los próximos versículos, para que Timoteo proteja su propio corazón de la codicia. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios. ¿Por qué le llama hombre de Dios? Porque en el Antiguo Testamento llamaron a varios hombres de Dios. Personas como Moisés, como David, como Elías. Y estos van a ser ejemplos para Timoteo. Para que cuando Timoteo examine su propio corazón, asegure que su corazón esté de acuerdo con la vida de estos hombres de Dios, como Moisés y David y Elías y Eliseo. Mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué tiene que hacer primero? Huye de estas cosas. Huye de la tentación de enseñar cosas diferentes que las palabras del Señor y la doctrina que es conforme a la piedad. Huye de esta tentación. Entonces así va a huir de estar envanecido, versículo 4, de la deliria de cuestiones y contiendas de palabras, las malas sospechas, las envidias, al huir de esta tentación de enseñar otras cosas, de hacer lucir sí mismo, va a evitar esta clase de codicias. Claro que tiene que huir también todo lo que está en estos versículos que ha descrito, el tomar la piedad como fuente de ganancia, por ejemplo. El querer enriquecerse, de tener más que lo necesario. Huye de estas cosas, pero no solo va a huir, versículo 11, ¿qué más va a hacer? Sigue la justicia. Y este verbo de sigue podríamos traducirlo también como persigue, como para alcanzarlo, para correr detrás de alguien para alcanzarlo. Por ejemplo, vamos a decir que alguien deja su Biblia acá en una de las sillas de la iglesia y sale para llegar al carro y volver a casa. Podemos decir, oh, mire, fulano dejó su Biblia. Qué lástima. No la va a leer de todas formas esta semana. Que esperemos hasta que regrese en 8 días. O podemos decir, mire, dame la Biblia y correr tras el hermano para decir, hermano, párate.
tu Biblia. Esto sería como seguir al hermano para alcanzarlo, para no decir que simplemente vamos a esperar. Timoteo tiene que seguir al estacionamiento. ¿Qué tiene que seguir? La justicia, las cosas aprobadas por Dios. Tiene que seguir la justicia, la aprobación por fe en Cristo Jesús. La forma de vivir de acuerdo con la piedad. Sigue la justicia. Que no sea simplemente algo que si tengo una vida justa, bien. Si mi vida es injusta, está bien también, lo que sea. No, él tiene que seguir, perseguir para alcanzar la justicia, la piedad. ¿Qué significa la piedad? Sí, el diario vivir de acuerdo con el temor de Dios. Así pusieron atención en la primera parte de la lección. Muy bien hecho. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, el poder bendecir a los otros bajo control. Entonces va a huir de enseñar cosas contrarias o diferentes que la palabra del Señor. Va a huir el tomar la piedad como fuente de ganancia. Va a huir de esas cosas, pero va a perseguir otras. La justicia, el amor, la fe, la piedad. ¿Tiene sentido? Entonces así va a proteger su propio corazón de la codicia. Seguimos. ¿Qué más tiene que hacer en versículo 12? Pelea la buena batalla de la fe. Hay que pelear contra la codicia. Si uno simplemente dice, sí, estoy bien con el Señor, sigo a mi Señor Jesús, lo amo y pasamos todos los días en felicidad, va a tener una sorpresa muy fuerte cuando llega la tentación de abandonarlo, cuando llega la tentación a la codicia, cuando llega la tentación de cualquier clase, de repente va a decir, no estaba preparado yo. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Prepárate a pelear. Como un soldado, no está siempre en batalla, pero está preparado para batallar cuando es necesario. Iguales tenemos que ser espiritualmente hablando. Cuando llegue la batalla recia de la tentación, que estemos ya preparados para pelear. Entonces, para poder resistir la tentación a la codicia, tiene que huir ciertas cosas, va a perseguir otras y va a estar listo para batallar contra la tentación a la codicia o a lo que sea. ¿Tiene sentido hasta ahora? Versículo 12, además de pelear la buena batalla de la fe, ¿qué más va a hacer? Echa mano de la vida eterna. Echa mano. Recuerden cuando el Señor Cristo Jesús estaba caminando en el agua y Pedro le pidió que si de veras era él, que le llamara fuera del barco para que caminara en las aguas también. Y Cristo le dijo, ven. Entonces Pedro salió y sí caminó sobre las aguas por un tiempo. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Pedro? Se hundió. ¿Y cómo le rescataron? Jesús llamó a los otros discípulos. Échale un salvavidas. No, Cristo Jesús le echó la mano y lo levantó. Que claro, en sí el caminar sobre las aguas es un milagro maravilloso. Pero el levantar a un hombre adulto de estas mismas aguas sin hundirse en las aguas, esto sí es otro nivel de este milagro.
Cristo Jesús le echó la mano y levantó a Pedro de las aguas. Este verbo echar mano es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo sobre la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. No simplemente digas, tengo vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios, así es. Tienes vida en Cristo Jesús y debes celebrarlo. Echa mano a la vida eterna. Vive todos los días con una pasión en reconocimiento. Tengo vida eterna. Voy a depender hoy en mi Señor Cristo Jesús como alguien que tiene la vida eterna. Voy a vivir en reconocimiento de que tengo la vida eterna. Así es la forma de echar mano a la vida eterna. No simplemente piensa en esto como un bien, un logro que voy a tener algún día. No, es algo que tienes ahora en Cristo Jesús. Echa mano a la vida eterna entonces. A la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Está hablando de un momento en la vida de Timoteo cuando él anunció a los otros que él tenía vida eterna en Cristo Jesús por medio de la fe en él. Temando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que le manda en versículo 14, que guardes el mandamiento. ¿A qué mandamiento refiere? Al Evangelio, de creer en Cristo Jesús. Guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué acaba de hacer Pablo para Timoteo en versículos 14, 15 y 16? Mientras puede haber una tentación a la codicia, vamos a decir al que está en el billete de $100 de Estados Unidos, Benjamin Franklin. Hasta a veces los billetes de $100 los llaman los Benjamins, porque tiene el retrato de Benjamin Franklin en ese billete. Le está describiendo Pablo a Timoteo un billete de $100 estadounidenses en versículos 14, 15 y 16. No, ¿a quién está describiendo? A Dios por Cristo Jesús. Y esto es para ayudar, para protegernos contra la codicia. Hay que huir de ciertas cosas. Hay que perseguir otras cosas. Hay que pelear. Hay que estar listo para pelear contra la tentación. Hay que echar mano de la vida eterna y hay que guardar el mantenimiento con el enfoque, no en el que está en el billete estadounidense, sino con el enfoque en nuestro Señor Cristo Jesús, que va a volver por nosotros. Imagine esto, Él va a volver por nosotros para recibirnos. Y uno echa mano de la vida eterna, decir que anhelo la llegada de este día. Entonces, cuando lleguen las tentaciones a la codicia, uno ya ha huido de estas cosas, porque persigue otras cosas. Está listo a pelear para no caer en la tentación de querer enriquecerse, como vimos en versículos 9 y 10. En cambio, echa mano de la vida eterna, guarda el mandamiento
con el enfoque en el Señor Cristo Jesús, que va a volver para recibirlo. ¿Tiene sentido hasta ahora? Muy bien. Entonces, versículo 17, para cerrar unos 3 versículos más. A los ricos de este siglo. ¿Por qué dice los ricos de este siglo? ¿Hay ricos de otro siglo? Pues sí, espero que todos nosotros seamos parte de este grupo de ser ricos por la segunda venida de nuestro Señor Cristo Jesús y de disfrutar la vida eterna en su presencia. Que seamos ricos en este sentido. Pero puede ser que algunos, además de esto, son ricos en este siglo, en esta tierra, que tienen pues una seguridad económica que otros no tienen. Tal vez no tienen que trabajar como los otros trabajan. Esto fue como una definición de un rico en la Biblia. Un rico es una persona que no tiene que trabajar todos los días para mantenerse. Tiene suficiente de recursos para no preocuparse de dónde viene su comida este día. Entonces esta persona es rica. ¿Nosotros somos ricos? Sí, espiritualmente. ¿Y qué tal físicamente? Mire, recuerden en la época de la Biblia, los únicos que tenían agua corriente en sus casas eran los reyes. Eran los únicos. Usted tiene agua corriente en su casa. Usted es rico. Si nosotros disfrutamos una riqueza material en este país, considerando las cosas históricamente, es impresionante la riqueza material que tenemos en este país. Entonces, estos versículos se pueden dirigir a cualquiera de nosotros. A los ricos de este siglo, manda que hay que mandarnos. Que no seamos altivos. Porque parte del peligro es pensar, mira lo que tengo yo. Mira lo que he alcanzado por mi duro trabajo. Mira lo que he alcanzado con mi inteligencia. Fíjense en mi fidelidad a una compañía por tantos años y lo que he logrado yo. Yo soy mejor que otra persona que no tiene estas cosas. Yo soy mejor que las otras personas, mis compañeros de escuela en mi lugar de origen, que no tienen tanta riqueza como yo tengo ahora. Yo soy mejor que ellos. Noten que no estoy diciendo que he trabajado más que ellos, sino que soy mejor que ellos. Estoy en un nivel más alto que ellos, más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo cosas materiales que ellos no tienen. Manda, dice Pablo a Timoteo, manda que no sean altivos, que no piensen que son mejores porque tienen más dinero o más cosas materiales que los otros. Recuerden en versículo 4, ¿cuál fue la primera característica de uno que enseña contra las palabras de Jesús? Está envanecido. Aquí también uno puede estar envanecido por las cosas materiales que tiene. Manden que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Puede ser que se nos vuela el dinero? Alguien va a decir cuántas veces me ha pasado. Sí, son inciertas las riquezas. Y si nuestra seguridad está en las riquezas, ¿qué pasa si ocurre algo fuera de nuestro control? Siempre me quedo sorprendido a ver las
las ruinas de las ciudades en Ucrania, donde gente a veces levantaba casas muy lindas, con todas las comodidades electrónicas que hay, y de ver estas casas ahora en ruinas, por una batalla que los dueños de las casas no causó, no estuvo entre sus planes el que de repente su vecindad llegara a ser un campo de batalla con misiles y con tanques y otras cosas, pero así pasó. ¿Qué pasó a la seguridad económica de estas personas? Se voló. Porque así son las riquezas, no solo en Ucrania, sino en cualquier parte. Las riquezas son inseguras y se nos pueden desaparecer de una hora a otra. Entonces, dice Pablo a Timoteo, enseñen a los que son ricos en este siglo que no sean altivos, que no pongan su seguridad en las cosas materiales, las cuales son inciertas, sino en quién deben estar su seguridad. En el Dios vivo. Mientras las cosas materiales no tienen vida, no pueden responder a los clamores de uno, tenemos un Dios que sí responde a nuestras peticiones y nuestros clamores. Y cuando estamos en necesidad, podemos clamar al Dios vivo, esperando que Él nos ayude en una situación de mucha dificultad. Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si somos ricos en este siglo, ¿quién nos dio esta riqueza? Dios, el Dios vivo, para que disfrutemos estas cosas. Entonces podemos mirar las manos a decir, pues por mi destreza de las manos he ganado la casa y el carro y tantas otras cosas. En cambio uno dice, por las manos que Dios me dio y la destreza que Dios me dio, pude utilizar mis manos para mantenerme hasta el día de hoy, y que Él por su gracia me bendiga para continuar a mantenerme en los días que vienen. Versículo 18. ¿Qué debemos hacer los ricos de este siglo? Que hagamos bien. Que seamos ricos en buenas obras. Cuando hablan de nosotros, cuando hablan de nosotros en el futuro, cuando nuestro día de fallecimiento pasa y luego nuestros hijos o nietos o descendientes hablan de nosotros, no queremos que digan, ¿sabe? Mi bisabuelo fue un hombre rico. Él tenía una casa impresionante. Él tenía 3 carros. Él tenía que... En cambio, queremos que diga, él ayudaba a los necesitados. De hecho, nunca conocí a mi bisabuelo de la familia del papá de mi papá. Nunca lo conocí. Él murió 10 años antes de que nací yo. Pero algo que me cuentan de él, además de que era un hombre tan experto en su oficio, que no perdió su trabajo durante la Gran Depresión, porque su compañía dependía demasiado de él y de lo que él producía. No solo tenía un trabajo, sino que, pues me contó mi tío abuelo, él siempre se preguntaba de niño, ¿por qué la gente siempre llegaba a su casa, los vecinos llegaban a su casa de visita durante la hora de la cena? Llegaba la hora de la cena y poco antes aparecían los vecinos, tocaban la puerta. Oye, ¿cómo están ustedes? Y pues para platicar, para conversar. Y
Mi tío abuelo, que en ese entonces era un niño, siempre se preguntaba por qué tanta gente llega a visitarnos a esta hora. Por dos razones él descubrió después. Primero, era uno de los únicos en la vecindad que tenía trabajo, porque era la Gran Depresión. Y segundo, nunca dejaban salir la gente sin darles de comer. No importaba cuántas personas llegaban, no importaba la razón de su visita, no importaba si les caían bien o no. Sabían todos en la vecindad, si de veras tenemos hambre, podemos tocar a esta puerta y Él va a responder, nos va a recibir y vamos a cenar con la familia. Vamos a visitarlo a Él. Entonces, ya han pasado generaciones. ¿De qué se acuerda de mi bisabuelo? Que era un hombre generoso. O sí, era rico en comparación con los otros de la vecindad. Sí, era rico porque él tenía un trabajo. Pero cuando hablan de él no dicen, era un hombre rico. Era el único que tenía ingresos durante estos años de la Gran Depresión. No, sino que era un hombre generoso, que nunca dijo no a las personas que llegaban a su puerta con hambre. Esta es la clase de testimonio que nosotros queremos dar también. Porque somos ricos en este siglo. Entonces queremos buscar la forma de empezar nuestra propia tradición de generosidad y buenas obras para los que están en nuestra familia y para los otros también. Pablo le dice a Timoteo, manda esto a los que son ricos en este siglo. Fíjense entonces cuánto nos dice este pasaje sobre cómo evitar la tentación a la codicia. Hay cosas de que tenemos que huir, hay cosas de que tenemos que perseguir. Tenemos que estar preparados a pelear, porque estas tentaciones sí son fuertes. Tenemos que tener el enfoque en nuestro Señor Cristo Jesús y en su segunda venida. De no ser altivos, porque tenemos más recursos que otros, en cambio de poner nuestra seguridad en el Dios que nos dio esas bendiciones materiales para compartir con otros que no tienen, para bendecir con los que no tienen. Y pues si esto hacemos, versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Nuestra preocupación no será las codicias de este mundo terrenal, sino la codicia por la vuelta de nuestro Señor Cristo Jesús, el desear convivir en su presencia. ¿Tiene sentido? Padre Celestial, gracias por este pasaje. Por favor, deje que este pasaje nos siga instruyendo esta semana para evitar la codicia por completo, para andar en una generosidad tuya desde lo alto. Por favor, Padre Celestial, glorifícate mientras caminamos de acuerdo con este pasaje. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias por su atención, hermanos.